mi esposa desapareció y todos creen que fue culpa mía. Historia completa. Hola, soy Marcos, tengo 37 años y juro por todo lo que más amo que no sé dónde está mi esposa. Y aún así, cada persona a mi alrededor, desde mis vecinos hasta la policía, está convencida de que yo la hice desaparecer. La última vez que vi a Daniela fue un jueves por la mañana. Recuerdo perfectamente que se levantó más temprano de lo normal, se preparó un café, se quedó mirando por la ventana durante varios minutos sin decir una sola palabra. Cuando le pregunté si todo estaba bien, simplemente respondió con un sí que sonó más vacío que nunca. Esa fue la última conversación que tuvimos. Cuando regresé del trabajo esa noche, la casa estaba exactamente igual que como la había dejado, excepto por el hecho de que Daniela no estaba. Su celular estaba en la mesa, sus llaves en el gancho de la entrada y su bolso en el sillón. Todo parecía indicar que saldría por un momento y regresaría, pero no volvió. Al principio pensé que quizá había ido a caminar, despejarse. Habíamos estado discutiendo mucho últimamente. Pequeñas cosas que se acumulaban, yo trabajando demasiado, ella sintiéndose sola, comentarios hirientes que ambos dijimos sin pensar. Nada que pareciera grave, o al menos eso creía yo. Pasaron 3 horas, luego 6, luego toda la noche. Llamé a todos, amigos, familiares, hospitales, nadie sabía nada. La reporté como desaparecida al amanecer. La policía llegó a la casa, hicieron preguntas básicas, pero desde el principio noté el tono de sus miradas, la forma en que me analizaban. Uno de ellos, sin siquiera disimularlo, revisó mis brazos como si buscara rasguños. Otro me preguntó con voz seca, ¿discutieron recientemente? Respondí que sí, pero que nunca fue nada violento. Sin embargo, cada palabra que salía de mi boca parecía usarse en mi contra. Los primeros días fueron un infierno. Llené la ciudad con carteles, participé en búsquedas voluntarias, di entrevistas llorando a la televisión local, pero en redes sociales ya circulaba mi foto con el título, posible sospechoso. Y entonces aparecieron los rumores, que yo la había matado, que tenía otra mujer, que discutimos y la empujé, que escondí el cuerpo, todo inventado, todo destructivo. Y cada rumor que surgía, parecía volverse verdad para más personas. Pero lo que realmente comenzó a destruirme fue cuando la policía encontró algo, un correo, enviado desde mi computadora, 3 días antes de su desaparición. El mensaje decía, no soporto más esta vida contigo. Si desaparezco, no me busques. Lo peor fue que yo nunca lo escribí, intenté explicarlo. Dije que alguien debía haber accedido a mi computadora, pero el correo estaba enviado desde mi usuario, desde mi casa, a las 2:17 de la madrugada. A esa hora yo estaba dormido, o al menos eso recordaba. Fue entonces cuando comenzaron a seguirme a todas partes, patrullas estacionadas cerca de mi casa, detectives viniendo una y otra vez con las mismas preguntas, mis vecinos cruzando la calle para no saludarme, y lo peor, los padres de Daniela vinieron a gritarme a la puerta que yo era un asesino. No sé qué duele más, la desaparición de mi esposa, o que el mundo entero crea que yo soy el culpable. Y sin embargo, en el fondo, hay algo que no puedo dejar de pensar. Daniela había estado rara las últimas semanas. Evitaba llamadas, salía sin decir a dónde, recibía cartas que nunca me dejaba leer. ¿Y si su desaparición no fue un accidente? ¿Y si no fue un secuestro, sino algo que ella misma planeó? La policía no lo cree, nadie lo cree, pero yo estoy empezando a pensar que no conozco a mi esposa tanto como creía. Y si eso es cierto, lo que venga podría ser mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Han pasado ya 3 semanas desde que Daniela desapareció, y cada día que pasa la línea entre la cordura y la desesperación se vuelve más delgada. A veces despierto en medio de la noche convencido de haber escuchado la puerta abrirse. Otras, juro que siento su perfume al entrar a la sala, pero cuando prendo la luz, no hay nadie. La investigación sigue, pero no avanza. No hay cámaras que la hayan captado saliendo de casa. No hay registros de llamadas, movimientos bancarios, ni testigos que la hayan visto en ningún lado. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Y mientras tanto, yo soy cada vez más el enemigo público número 1. Mi jefe me sugirió tomarme un tiempo del trabajo porque la prensa rondaba el edificio. Mi madre dejó de hablarme, y hasta mis amigos más cercanos dejaron de contestar mis mensajes. Pero lo peor fue cuando la policía regresó, esta vez con una orden para registrar la casa. Entraron con guantes, cámaras y perros. Revisaron cada rincón, el garaje, el jardín,
el sótano, incluso rompieron una parte del piso del baño porque decían que el cemento se veía nuevo. No encontraron nada, obviamente, pero el daño ya estaba hecho en los ojos de todos. El silencio de Daniela solo significaba una cosa, que yo le hice algo. Y entonces apareció una pista. Una vecina aseguró haber visto a una mujer con características similares a Daniela subirse a un auto oscuro a 2 calles de aquí, el mismo día que desapareció. Cuando me lo contaron, sentí un rayo de esperanza. Pero esa esperanza se esfumó rápido cuando la policía me preguntó si yo conocía a alguien con un coche así. Les dije que no, pero estaba mintiendo. Un coche negro igual al descrito lo tenía Álvaro, un amigo de Daniela desde la universidad, con quien, para ser honesto, nunca tuve buena relación. Siempre fue demasiado cercano, demasiado protector con ella, y Daniela siempre me aseguraba que era solo un amigo. Busqué su perfil en redes, y para mi sorpresa, estaba desactivado. Sus fotos desaparecieron, su número de teléfono ya no funcionaba y su departamento estaba vacío. Lo más extraño es que la policía no pareció darle importancia. Cuando mencioné su nombre, simplemente tomaron nota y siguieron con otras preguntas, como si fuera irrelevante, pero yo sabía que no lo era. Así que decidí hacer lo que la policía no hacía, investigar por mi cuenta. Empecé revisando la laptop de Daniela, que aún estaba en casa. La mayoría de sus mensajes estaban borrados, pero en una carpeta olvidada encontré algo, un archivo con reservas de hoteles, a nombre de ella y de otra persona. El nombre estaba parcialmente eliminado, pero pude leer las primeras letras. Mis manos temblaban. Esa noche apenas pude dormir, porque por primera vez desde que desapareció, sentí rabia. Rabia de pensar que, mientras yo era señalado como asesino, ella podría estar escondida con otro hombre, que tal vez toda esta pesadilla era parte de un plan. Pero justo cuando estaba convencido de que Daniela se había ido por voluntad propia, encontré algo más, algo que lo cambió todo. Debajo de su lado de la cama, dentro de una caja de zapatos, había un sobre con papeles legales. Eran documentos que yo nunca había visto, copias de nuestra hipoteca, nuestras cuentas bancarias conjuntas, y al final, un borrador de demanda de divorcio. La fecha, 2 días antes de desaparecer. Ahí estaba la verdad, en blanco y negro. Daniela había planeado dejarme. Tal vez lo estaba haciendo, tal vez ya lo había hecho. Pero si ese era el caso, ¿por qué dejar sus cosas? ¿Por qué abandonar su teléfono, sus llaves, su bolso? ¿Por qué hacer parecer que había desaparecido? Y sobre todo, si todo esto fue idea suya, ¿por qué alguien envió un correo desde mi computadora pidiendo que no la buscaran? Nada encajaba. Y fue entonces cuando recibí un sobre sin remitente en el buzón. Adentro, una sola hoja con una frase escrita a mano: deja de buscarla, está mejor donde está. Mis piernas temblaron, mis manos sudaban, porque si Daniela realmente se había ido por decisión propia, alguien más estaba involucrado, y ese alguien sabía exactamente lo que estaba pasando. No sé cómo explicarlo, pero esa nota cambió todo dentro de mí. Hasta ese momento, había estado hundido en la tristeza, el miedo y la culpa, pero al leer esas 6 palabras, algo en mi interior se encendió. Ya no se trataba solo de encontrar a Daniela, se trataba de saber quién diablos estaba jugando conmigo. Llevé la nota a la policía, pero no sirvió de nada. Dijeron que sin huellas ni pruebas adicionales era inútil, que podía ser una broma macabra o incluso un intento mío de desviar la atención. Sí, lo dijeron así, en mi cara. Ya ni siquiera intentaban disimularlo, ellos estaban convencidos de que yo era culpable, pero yo sabía que había más. Y que si no lo encontraba yo, nadie lo haría. Empecé a revisar cada rincón de la casa, esta vez con otros ojos. Busqué en cajones, en el garaje, en la cochera, detrás de los muebles. En la parte trasera de un armario encontré algo que me hizo detenerme en seco: un pequeño dispositivo, del tamaño de una caja de fósforos, con una luz roja parpadeante. Al principio pensé que era parte de la instalación eléctrica, pero no. Era un rastreador GPS. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Daniela? ¿La policía? ¿Álvaro? No sabía qué pensar, pero esa fue la confirmación de que alguien había estado vigilándonos mucho antes de que desapareciera. Decidí contratar a un investigador privado, un tipo mayor, con cara de haber visto demasiado en su vida, pero con conexiones que yo no tenía. Le conté todo, desde el coche negro hasta el sobre anónimo. Me miró en silencio todo el tiempo y, al final, solo dijo: esto no es una desaparición común. Si ella se fue sola, alguien más se aseguró de que no la encuentres.
Pasaron varios días hasta que el investigador me llamó con información. Álvaro, el supuesto amigo, había vendido su coche una semana después de la desaparición. Además, su tarjeta había sido usada para comprar boletos de avión con destino a un pequeño país en el sur de Europa. Lo más perturbador, un pasaje iba a nombre de él y otro a nombre de Daniela. Me quedé sin aire. Era cierto entonces. Ella se había ido con él, me traicionó, se escapó mientras yo quedaba aquí, cargando con la culpa, el odio y las sospechas. Pero aún había algo que no encajaba. Si se fue con él, ¿por qué el correo desde mi computadora? ¿Por qué la nota anónima? Y sobre todo, ¿por qué nunca contactó a nadie, ni siquiera a su madre, con quien hablaba todos los días? Mientras esas preguntas me daban vueltas en la cabeza, recibí una llamada inesperada. La policía había encontrado algo en un bosque a unos 30 kilómetros de casa. Me pidieron que fuera de inmediato. Cuando llegué, mi corazón se detuvo. En medio de un terreno húmedo y cubierto de hojas había una maleta vieja. Dentro estaban varias prendas de Daniela, su teléfono apagado y su anillo de matrimonio. No había sangre, no había signos de violencia, solo sus cosas, cuidadosamente dobladas, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. El detective a cargo me miró con esa mezcla de sospecha y compasión que ya me resultaba insoportable. Esto no pinta bien para usted, dijo sin rodeos. Si quiere ayudarnos, díganos lo que realmente pasó. Grité, lloré, juré que no sabía nada, pero ya no importaba. La maleta fue la gota que faltaba, la prensa estalló, mi nombre estaba en todos los noticieros y las redes sociales me habían condenado. Y cuando pensé que nada podía empeorar, una noche tocaron a mi puerta. Al abrir, vi a la madre de Daniela. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban. Me miró con odio puro. Tú la mataste, susurró. Y aunque no lo prueben, lo sé. Me cerró la puerta en la cara antes de que pudiera responder. Esa noche, me quedé mirando la maleta abierta sobre la mesa. Cada prenda que había dentro me gritaba mentiras. Y entre todas ellas, encontré un papel doblado en el forro interior. No era una carta, era un recibo de un cajero automático. La fecha, el día después de su desaparición. La hora, 2:37 a.m. El lugar, a 500 kilómetros de donde desapareció. Daniela estaba viva. ¿Y si estaba viva, por qué seguía desaparecida? ¿Y por qué parecía que alguien quería que yo pagara por ello? La respuesta no estaba en la policía, ni en la prensa. Estaba en el pasado, en algo que había ignorado durante años. Porque esa no era solo la historia de una desaparición, era la historia de una venganza. Después de encontrar ese recibo, no pude dormir. Lo observaba una y otra vez, como si las cifras fueran a revelarme un mensaje oculto. Pero lo único que revelaban era una verdad imposible de ignorar. Daniela no estaba muerta. Alguien la había ayudado a irse, o alguien la tenía. Al día siguiente, llevé el recibo a la policía. Su respuesta fue la misma de siempre: podría ser falso, podría ser plantado, usted pudo haberlo puesto ahí. Cada vez que intentaba acercarme a la verdad, ellos me empujaban de vuelta al papel de sospechoso. Así que dejé de contarles cosas. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por mi cuenta. El investigador privado siguió moviendo hilos y logró conseguir las grabaciones de una cámara de seguridad cercana al cajero. En el video, borroso pero claro, vi a Daniela con una gorra negra, nerviosa, mirando a todos lados. Junto a ella, un hombre alto, con barba y lentes oscuros. No era Álvaro. No lo reconocí, pero él parecía conocerla bien. Le tocó el hombro, la guió hacia un auto gris y ambos desaparecieron. Ese detalle cambió todo el mapa en mi cabeza. Álvaro seguía siendo un sospechoso, pero si no era él quien estaba con Daniela, entonces alguien más estaba involucrado. Alguien que tal vez ni siquiera conocía. Un par de días después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: mayor que, deja de buscar. No sabes con quién te estás metiendo. No había firma, no había pistas. Pero era la confirmación que necesitaba. Esto era más grande de lo que imaginaba. Y entonces, como si la vida quisiera romperme un poco más, recibí la peor noticia posible. Fui citado formalmente como sospechoso principal en la desaparición de mi esposa. Ya no era solo un hombre de interés. Era el número uno en la lista. Mi abogado me explicó que era probable que intentaran arrestarme si no aparecía una prueba clara que demostrara que Daniela estaba viva. Y lo peor es que, todo apuntaba a que yo tenía motivos. El seguro de vida, las discusiones recientes, las inconsistencias en mis declaraciones. Me quedé solo, literalmente. Mis amigos dejaron de contestar mis llamadas.
En el trabajo, me suspendieron, temporalmente. Los vecinos cambiaban de acera al verme. Mi madre me pidió que no la visitara porque la gente hablaba demasiado. Fue en medio de esa soledad cuando decidí hacer algo desesperado, ir a ver a Álvaro cara a cara. Lo encontré en un bar donde solía ir con mis amigos. Cuando me vio entrar, su rostro cambió. No fue miedo, fue culpa, o eso quise pensar. Necesitamos hablar, le dije, sin rodeos. No tengo nada que decirte, respondió, mirando su vaso. Le conté sobre el recibo, sobre el video, sobre la nota, todo. Al principio fingió no saber nada, pero cuando mencioné al hombre desconocido, su rostro lo delató. No tienes idea de en qué estás metido, dijo en voz baja. Esto no es un juego. Entonces dime la verdad, exigí. ¿Dónde está Daniela? No puedo. Si hablo, nos arruinamos todos. Intenté presionarlo más, pero se levantó y se fue sin mirar atrás. Aquellas palabras no salieron de mi cabeza, nos arruinamos todos. ¿Quiénes eran todos? ¿Quién más estaba involucrado? Esa noche, al llegar a casa, noté algo extraño. La ventana del baño estaba abierta, yo estaba seguro de haberla cerrado. Revisé cada habitación con el corazón acelerado, y cuando entré a la sala, vi algo sobre la mesa. Una fotografía. Era Daniela, sentada en lo que parecía una habitación pequeña y sin ventanas. Miraba a la cámara con ojos llorosos. En el liverso, un mensaje escrito a mano, mayor que, deja de buscar. La próxima vez no estará sola. Me quedé sin aire. ¿La tenían secuestrada? ¿O estaba fingiendo? Ya no sabía que era verdad y que era mentira. Solo sabía que el juego había cambiado. Esto ya no era una simple desaparición. Era una amenaza. Y lo peor de todo era que ahora no solo estaba en peligro Daniela, yo también lo estaba. Esa noche no dormí. Cada sombra en la casa parecía un intruso, cada ruido me ponía los nervios de punta. Tenía la foto en las manos, y la había mirado tanto que ya no sabía si Daniela estaba llorando de miedo o de rabia. La próxima vez no estará sola. Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez. ¿Significaba que planeaban hacerle daño a alguien más? ¿A mí? ¿A alguien cercano? ¿O era una advertencia de que había otros involucrados? Al amanecer, fui directo con el investigador privado. Le mostré la foto y, tras analizarla con lupa, me dijo que creía que estaba en un lugar cerrado, probablemente un sótano o un cuarto sin ventanas, iluminado artificialmente. Me sugirió que revisara propiedades o terrenos que alguna vez estuvieron a nombre de su familia o de Álvaro. Fue entonces cuando recordé algo. El padre de Daniela tenía una vieja casa de campo abandonada, a 2 horas de la ciudad. Ella solía ir allí de niña, pero según lo que sabía, estaba vacía desde hacía años. Decidí ir. El lugar estaba rodeado de maleza y parecía abandonado, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente, marcas de neumáticos, colillas de cigarro frescas y una botella de agua vacía. Intenté entrar, pero todas las puertas estaban cerradas con cadenas. Mientras rodeaba la propiedad, escuché un ruido metálico, como si se cerrara una puerta con prisa. Corrí hacia el sonido y vi fugazmente a un hombre subiendo a un coche gris, el mismo modelo que había visto en el video del cajero. No alcancé a tomarle fotos ni a anotar la matrícula, pero ahora estaba seguro Daniela estaba ahí. Regresé a casa decidido a llevar esa información a la policía, pero cuando llegué, había 2 patrullas estacionadas frente a mi casa. Me esposaron sin decirme una palabra. Está arrestado por obstrucción de la investigación y posible manipulación de pruebas, dijo uno de los agentes. Me llevaron a interrogatorio y me mostraron pruebas que supuestamente me incriminaban, mensajes borrados en mi teléfono que hablaban de deshacerse de un problema, un guante con una mancha de sangre en el maletero de mi coche, y un testimonio anónimo que aseguraba haberme visto discutir violentamente con Daniela días antes de su desaparición. Todo era mentira. Nunca escribí esos mensajes. Nunca vi ese guante. Y sí, discutimos, pero jamás la toqué. Comencé a sospechar que alguien estaba plantando pruebas para hundirme. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pasé 48 horas detenido, y gracias al abogado, logré salir en libertad bajo fianza. Pero el daño ya estaba hecho. La prensa publicó mi rostro con titulares como esposo principal sospechoso en desaparición y mentiras, deudas y traición detrás del caso Daniela. La ciudad me odiaba. Personas que ni conocía me insultaban en la calle. Mi propia hermana me pidió que no volviera a su casa porque sus hijos le preguntaban si yo era el asesino. Pero en medio de todo ese caos, hubo un pequeño rayo de luz. El investigador privado me llamó.
Había conseguido el video de una cámara de tránsito cercana a la casa de campo, y ahí estaba Daniela saliendo del lugar con el mismo hombre de barba y lentes, viva, caminando por su propio pie. No parecía secuestrada, no parecía asustada, caminaba tranquila, incluso se reía. Fue en ese instante que todo se quebró dentro de mí. Tal vez no estaba secuestrada, tal vez nunca lo estuvo, tal vez todo esto había sido planeado. Me senté en el suelo, con el teléfono en la mano, temblando. 2 años de matrimonio, una vida entera compartida, y ahora descubría que la mujer que amaba podría haber fingido su desaparición para arruinarme. Pero si era así, ¿por qué? ¿Qué ganaba con destruirme? No lo sabía aún, pero tenía claro que la verdad estaba muy cerca, y lo que fuera que descubriera, iba a cambiarlo todo para siempre. Recuerdo ese día como si lo estuviera viviendo otra vez. Estaba sentado en el sillón, con el video pausado en el segundo exacto donde Daniela sonreía. Esa sonrisa era la misma que me dio el día que nos casamos, la misma que me hacía sentir que todo valía la pena. Y ahora la veía así, feliz, mientras yo era señalado por medio país como un monstruo. El investigador y yo decidimos no avisar a la policía todavía. Teníamos que confirmar lo que estábamos viendo. Seguimos la pista del auto gris que aparecía en el video y logramos rastrear la matrícula. Estaba a nombre de Álvaro, su ex. Ahí todo encajó de golpe. El mensaje con la amenaza, las pruebas plantadas, las mentiras. Daniela no estaba desaparecida, estaba con él. Llamé a su mejor amiga, Laura, con la que hacía semanas no hablaba. Al principio se hizo la sorprendida, pero después de unos minutos de silencio, su voz tembló. No puedo seguir mintiéndote. Daniela planeó todo. Sus palabras me golpearon como un ladrillo en el pecho. Me contó que Daniela y Álvaro llevaban meses viéndose a escondidas, que estaban endeudados hasta el cuello y que ella había tenido la idea de fingir su desaparición, desaparecer con algo de dinero de nuestras cuentas y dejarme como el villano. Nadie cuestiona al muerto ni al desaparecido, había dicho Daniela riendo en una conversación que Laura había escuchado. No sabía si llorar, gritar o reírme del absurdo. Todo lo que habíamos vivido, cada beso, cada promesa, era una mentira. Con esa información fui directo a la policía. Al principio no me creyeron, pero cuando mostramos el video de la cámara de tránsito y la declaración escrita de Laura, abrieron una nueva línea de investigación. 2 semanas después, la localizaron en un pequeño pueblo costero, viviendo con Álvaro bajo identidades falsas. La noticia se volvió viral. El país entero, que antes me odiaba, ahora hablaba de la mujer que fingió su secuestro para destruir a su esposo. Algunos se disculparon, otros simplemente dejaron de hablar del tema, pero el daño ya estaba hecho. Daniela fue detenida y enfrentó cargos por fraude, obstrucción de la justicia y simulación de delito. Álvaro también fue acusado. Los vi a ambos en el tribunal, tomados de la mano, como si nada hubiera pasado. Ella ni siquiera intentó mirarme. Cuando todo terminó, el juez ordenó su encarcelamiento por varios años. Y aunque en teoría gané, no sentí ninguna victoria. Mi reputación quedó destrozada, perdí mi trabajo, muchos amigos se alejaron y mis padres envejecieron 10 años en medio de la vergüenza. A veces me preguntan si la odio. La verdad, no lo sé. Parte de mí todavía recuerda a la mujer que me hacía reír en la cocina los domingos, la que lloraba conmigo cuando hablábamos de tener hijos. Pero otra parte, la que sobrevivió a todo esto, sabe que esa mujer nunca existió. Hoy intento empezar de cero. Cambié de ciudad, de trabajo, de todo. Llevo conmigo cicatrices que nadie ve, y una desconfianza que no sé si algún día se irá, pero también llevo una lección que jamás olvidaré. A veces, la persona que más amas puede ser la que más te destruya, y lo más doloroso no es perderla, es darte cuenta de que nunca fue realmente tuya. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.